La socialdemocracia no es socialismo, es la forma más avanzada y, digamos, a la izquierda del capitalismo. ¿Te definirías como un socialdemócrata? Sí, yo me definiría. Bueno. Esos serían como las tres... Los tres bueno, a su vez, la segunda de estas alternativas de estalinismo desaparece también en 1989 con la disolución de la Unión Soviética. Entonces no queda más que la socialdemocracia. Y tal vez podríamos decir que una cuarta, hasta por ahí no más, que sería el populismo de izquierda, que solamente se da en los países del tercer mundo, América Latina, bueno, que es discutible. ¿Un ejemplo? Es discutible, bueno, por ejemplo el peronismo, pero que es discutible porque puede ser un peronismo, puede ser un populismo de izquierda o peronismo de derecha, eso es bastante discutible. Yo creo que esas son las formas. Bueno, yo me definiría como un socialdemócrata a la manera que no existe en la Argentina. Yo quisiera que existiera eso y lucho. Acá hubo un partido socialdemócrata en la primera mitad del siglo XX, que fue el Partido Socialista. Después se termina, se disuelve por una serie de factores, ya no existe más. Fue el último, después hubo... Tampoco existe un conservadorismo, pero eso lo dejaríamos después para si hablamos de la derecha. Si llegamos ahora querría escuchar a Feynman. Claro, acá nosotros lo que tenemos con Sebrile hay un punto de gran distanciamiento, que es que yo a partir de 1968 participo de la experiencia de las cátedras nacionales en filosofía y nosotros ahí efectivamente tratamos de construir un peronismo de izquierda, que para muchos suena como un oxímoron, es decir, una contradicción entre sus términos, pero bueno, eso es la generación del 70. La generación del 70 es ¿dónde están las masas? Las masas están acá. ¿Qué son las masas? Son peronistas. Bueno, muchachos, hagámonos peronistas. Eso fue nuestro esquema, porque hasta ahora la izquierda no fue peronista y no logró nada, siempre, y los obreros persisten en ser peronistas, hagámonos peronistas. Ahora, estás hablando de la historia del 70. Del 70. Nosotros postulábamos la lucha antiimperialista encarnada en las masas peronistas y en la consigna revolucionaria del retorno de Perón y la frase de Cook, el hecho maldito, en fin, todo esto que se hizo pelota, digamos. ¿Puedo intervenir un segundito? Sí. ¿Qué hacía Sebrile mientras tanto? ¿Fines de los 60, 70? No, yo en ese estaba en momento de transición, pero yo pasé también, el peronismo es la tentación permanente. Yo creo, no sé, qué intelectual. Yo también pasé, la tentación permanente. Pero antes que él, mucho antes. En una época de Eva Perón de Sebrile. Eva Perón, aventurero militante. No es un libro exitoso, no es un libro bueno, pero no importa. Es muy bueno ese libro. ¿Vos en ese momento apoyaste o tuviste? Pero nadie, con el primer peronismo, que éramos 4 gatos locos, no, el momento de Feynman era había una masa bastante importante. Pero vos, perdón que interrumpa, vos me dijiste una vez que te sentías responsable en parte por la lucha armada de la generación del 70, por tus libros anteriores que podían haber influido. Porque fui el primero que habló de peronismo de izquierda. No, yo nunca apoyé la violencia, pero vos tus libros... Era una mezcla muy rara, era un existencialismo marxista-peronista, algo que nunca más se dio. Muy distinto a lo que después fue el peronismo de izquierda, porque, por ejemplo, bueno, éramos Mazzota, Correas, que formábamos parte del grupo Contorno, y no sé, formábamos una fracción disidente del grupo Contorno. Pero era una mezcla, ¿no?, del existencialismo, del marxismo, pero teníamos algunos rasgos que de ninguna manera después fueron los montoneros o la JP. No éramos nacionalistas, no éramos militaristas, no éramos católicos, no éramos cristianos, cosas que fueron 3 características bastante definidas en la JP. Es decir, que era algo distinto. Nosotros, las cátedras nacionales, cristianos, católicos, no éramos. Eran muchos que no apoyaron la lucha armada. No apoyamos la lucha armada. La característica mía fue estar siempre en contra de la lucha armada. Es decir, sobre todo hasta el 11 de marzo del 73. Ahí, cuando el gobierno gana, porque estábamos contra una dictadura, estaba la dictadura de Onganía, que torturaba, que prohibía, era una dictadura. Ahí surgen los grupos armados, que Perón avala desde el exterior, en esa cosa que hacía Perón de mago de la historia, que después vino acá y se destrozó como eso, ¿no? Pero nosotros tratábamos de mirar desde la periferia, digamos, desde lo nacional. Pero yo empecé con el CGT de los argentinos.
Yo empecé con Ongaro, distribuyendo el periódico de la CGT, que lo hacía Walsh, donde se publicaba Quién mató a Rosendo. Nosotros éramos pibes. Ahí se me cayó. Algo se cayó, bueno, no importa. Bueno, hay un micrófono acá, lo ponemos esa charla ya empiezan a volar los micrófonos. Para, aclaremos algo. Yo en el 68 tenía 24 años, más o menos. Entonces, yo era un pibe. Distribuí el periódico de la CGT junto con otros compañeros, el CGT de los argentinos, Ongaro. Ahí escribía Walsh. Walsh publicaba Quién mató a Rosendo, el texto antibandorista por excelencia, y nosotros nacimos a la militancia ahí. Exacto. Incluso mis primeros actos militantes fue ir a la CGT de los argentinos a dar un curso de historia argentina en 1967 más o menos, y justo llegó el día que lo traen a Ongaro, que lo habían liberado, y cuando lo vi pasar a Ongaro sentí que pasaba la historia, yo qué sé, era muy pibe. Pero en la CGT de los argentinos se hablaba del bandorismo como de los traidores, ¿no? Nosotros éramos el peronismo de verdad. Y aparece la cosa de la tendencia después. Cuando aparece la tendencia, ahí aparece el momento en que Montoneros comienza a hegemonizar la JP, ¿no? Que para mí es un momento de pérdida, así, de enorme pérdida, de un enorme movimiento juvenil que consigue ser cooptado por una formación guerrillera, que comete el terrible error del asesinato de Rucci a 2 días de haber sido elegido Perón presidente. A partir de ahí, bueno, ya la discusión con Montoneros fue total, ya no hubo discusión posible.